El millonario invitó a su empleada humilde de broma, pero al llegar como diosa todos callaron. Esa noche, en la mansión de Alejandro Méndez, el aire parecía haberse detenido. Era una de esas noches frescas de verano en la ciudad, donde el perfume de los jazmines chocaba con el ruido lejano de los coches y las sirenas. Las paredes doradas y los cristales que brillaban bajo las luces intensas reflejaban un lujo brutal, casi insoportable. A pesar de todo, nada podía preparar a los invitados para lo que sucedería. Alejandro, ese millonario excéntrico, conocido por su mirada fría y esa reputación de hombre altivo e intocable, había decidido sorprender a todos. En medio de las conversaciones suaves, los susurros intrigantes y las miradas llenas de juicio, soltó una de esas bromas que nadie esperaba. Invitó a Clara, su empleada humilde y reservada, a la gala más exclusiva de la temporada. Nadie lo creyó al principio. Clara, la joven que todos veían apenas de lejos, la que iba y venía sin hacer ruido, siempre con las manos temblorosas y el peso visible de la vida en sus hombros. Cuando Clara apareció en la entrada, la mansión entera se paralizó. No era ella, o mejor dicho, era otra Clara. Vestía un vestido impecable, simple y elegante, que caía sobre su figura con una dignidad que nadie imaginaba. Sus ojos brillaban con una fuerza que arrancaba el aliento, una elegancia natural, llena de misterio y poder callado que desarmó. Los prejuicios al instante, las bocas se cerraron, los murmullos se convirtieron en silencio, pero el cambio no cayó bien para todos. Javier, uno de esos tipos bien puestos en la alta sociedad, no pudo ocultar su desprecio. Su mirada se clavó en Clara con una mezcla de envidia y rabia fría. Algo en su gesto tensó el ambiente. Estaba claro, esa noche podía romperse todo. Se sentía como las tensiones latentes estallaban bajo la superficie. Alejandro, por su parte, la observaba desde lejos, con una mezcla de fascinación y algo que parecía remorderlo por dentro. En esa mirada cargada de secretos y años olvidados, algo comenzó a emerger. Recuerdos que creía enterrados, vínculo oculto, cicatrices del pasado encendidas de repente. La presencia de Clara no era fruto del azar. Había algo más, algo que nadie sabía, que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Mientras tanto, Clara sentía la presión de todos los ojos clavados en ella. La opresión en el pecho le hacía faltar el aire por momentos. Pero también había una chispa inquebrantable dentro, una esperanza silenciosa que le venía de su lucha diaria, y su sueño de un futuro distinto, uno donde no fuera solo una sombra en un mundo de brillo falso. Entre miradas sucias y susurros de fondo, ella se mantuvo firme, casi desafiante, y justo cuando el ambiente parecía retener la respiración, explotó la bomba. Una revelación, un lazo familiar oculto, tan inesperado que dejó a todos helados. Alejandro y Clara, enfrentados a una verdad que trastoca todo lo que creen saber, con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos unen a este millonario y a esta mujer humilde? ¿Qué historia más oscura late bajo el brillo del lujo? La noche estaba lejos de acabar. En realidad, apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio en la sala se volvió insoportable. Las miradas no se apartaban de Clara y Alejandro, como si aquellos dos fueran un imán de tensión, un choque al que todos temían enfrentarse. La promesa de secretos familiares de un pasado enterrado colgaba en el aire junto a la música apagada que parecía haber perdido todo sentido. De repente, justo cuando nadie se atrevía a romper esa quietud pesada, las luces estallaron en un parpadeo y se apagaron por completo. La oscuridad cerró un puño de sombra sobre la gala, un murmullo nervioso, un frío que corría por la piel, y los pasos apresurados comenzaron a resonar en eco. «¿Qué pasa?», alguien gritó, pero no hubo respuesta, y entonces un grito desgarrador cortó el aire. El sonido venía del fondo del pasillo,
donde nadie esperaba nada fuera de la rutina dorada y el falso glamour. ¡Socorro!, chilló una voz quebrada, tan tenue que parecía el eco de un recuerdo traumático. Alejandro se giró de golpe, sus ojos encendiendo una chispa de alerta que nadie había visto antes. Clara también corrió hacia el origen del grito, sintiendo el corazón como un tambor atronador en el pecho. Cuando llegaron a la sala privada contigua, la escena cambió por completo. Sobre el suelo de mármol blanco, una figura yacía, inmóvil, envuelta en un charco oscuro que parecía absorber toda la luz. Era Javier. El hombre que había soltado miradas de desprecio y envidia toda la noche, ahora estaba tendido en el suelo, temblando, con los ojos abiertos, pero sin poder hablar. Algo terrible le había sucedido. Alejandro se arrodilló a su lado, palpándole el cuello con desesperación. El silencio se volvió un grito ensordecedor en su cabeza. Clara, paralizada, notó que sus manos temblaban con más fuerza que nunca. «Nadie tocó ese vaso, nadie», jadeaba Javier con dificultad, mientras escupía sangre en el suelo, sus ojos fijos en Alejandro y Clara con un brillo de terror absoluto. El ambiente cambió en un parpadeo. La fachada de lujos y elegancia explotaba en mil cristales invisibles que lastimaban a todos. El caos crecía. Las sospechas se enredaban en voces ahogadas. «¡Hay un veneno!», alguien gritó. La sala estalló en murmullos agitados, miradas acusadoras que apuntaban sin piedad a Clara, a Alejandro, a cualquiera. Pero lo más impactante fue lo que Javier, con su último aliento, intentó decir. «Tú no eres quien crees». Clara se atragantó con un sollozo. Alejandro se tensó al escuchar esas palabras. Una avalancha de miedo y confusión arrastrando cada uno de sus huesos. Y entonces, antes de que pudiera recibir más, Javier cerró los ojos para siempre. Un silencio helado congeló la sala. No había vuelta atrás. Unión, engaño, traición. Todas las piezas caían pesadas. Un rompecabezas de sombras. Clara sintió caer un peso terrible sobre sus hombros. Su corazón se congeló por un instante. ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Qué mentiras habían tejido? ¿Y qué significaban esas últimas palabras, dirigidas tan claramente a ella? Alejandro la miró con una mezcla de horror y culpa. Algo en sus gestos se derrumbó, aunque afuera mantenía esa máscara dura e impenetrable. Esto no puede quedar así», balbuceó, pero incluso sus palabras temblaban. La noche, que parecía ser solo un nuevo episodio de lujo y secretos, ahora era un torbellino imposible de controlar. ¿Quién en esta sala sabía la verdad? ¿Quién había jugado con venenos mucho más oscuros que los de una simple traición? La gala nunca volvería a ser la misma, y lo más escalofriante es que nadie podía imaginar que la historia que acababa de comenzar estaba a punto de destrozar todo lo que creían saber, para revelar la mentira más profunda, que ni Alejandro, ni Clara, ni Javier eran realmente quienes mostraban ser. El eco del grito se desvanecía, pero en esa mansión, ahora habitada por sombras y secretos, una pregunta latía con fuerza devastadora. ¿Y si Clara no era la víctima, sino la pieza clave de un juego que nadie había visto venir? El silencio helado que siguió a la muerte de Javier parecía pesar toneladas. Nadie se movía, ni siquiera respiraba con normalidad. Clara se quedó atrapada en esa quietud incómoda, sintiendo que el pecho se le contraía hasta casi no poder respirar. Las miradas la quemaban, punzantes como cuchillos invisibles que la atravesaban sin piedad. Alejandro, con las manos temblando, se levantó de un salto, la piel pálida, los ojos fijos en la escena frente a él. «¡Alguien que llame a una ambulancia! ¡Rápido!», gritó con voz rota. Nadie reaccionaba, atrapados en el horror. El susurro de «¿Quién hizo esto? ¿Quién envenenó a Javier?», se esparcía rápido, como fuego. En medio de ese caos sofocante, Clara dio un paso atrás, temblando. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un crujido seco, como de una puerta abriéndose con un golpe fuerte, rompió la tensión. Todos giraron la cabeza hacia el enorme ventanal que daba al jardín. La cortina se movió y algo oscuro apareció ahí afuera. Una sombra que se
alejaba corriendo. El corazón de Clara se hundió. Alejandro frunció el ceño y, sin dudar, salió disparado hacia la puerta principal. «No dejen que nadie salga», gritó, su voz ahora firme, casi doblada por la rabia. El murmullo se volvió un grito, un suspiro colectivo, nervioso y urgente. Pero la peor sorpresa estaba por venir. Justo cuando Alejandro intentaba alcanzar la entrada, una voz familiar, helada y segura, intervino desde el fondo de la sala. «¿De verdad creen que todo esto es un accidente?», dijo alguien. Todos se quedaron quietos, como si una mano invisible los hubiera golpeado. Era Sofía, la exesposa de Alejandro, una mujer elegante y fría, que hasta ese momento se había mantenido en un rincón, observando en silencio. Su mirada se clavó en Clara con una mezcla de desprecio y triunfo. «¿Saben por qué Javier murió? Porque estaba a punto de contar la verdad. La verdad que Clara no quiere que nadie descubra». La sala se congeló. Las palabras eran como balas. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué verdad?», tartamudeó, la garganta seca, el miedo apretándole la mandíbula. Sofía sonrió con malicia. «Que Clara no es solo una sirvienta. No es solo la joven humilde que todos creen. Ella es la hija perdida de Alejandro. Sí, la hija que desapareció hace años, la que supuestamente nadie volvió a ver». Un grito ahogado escapó de los labios de Alejandro, y sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la voz quebrándose entre la incredulidad y el pánico. La tensión explotó a su alrededor. Los invitados comenzaron a cuchichear, a mirarse con sorpresa, miedo y desconfianza. Sofía siguió, esta vez más cerca, con un brillo oscuro en sus ojos. «Por eso Clara estuvo aquí esa noche. Por eso la traje, para ver su reacción. Y ahora que Javier se ha ido, el secreto saldrá a la luz». Clara sintió que temblaba de pies a cabeza. La opresión en el pecho la quemaba. Esa revelación derrocaba todo. Su identidad, su vida, su historia entera. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la sala se oscureció nuevamente. Esta vez sin fallas en las luces. Una figura apareció en la puerta trasera. Alta, imponente, con un rostro cubierto por la sombra de un sombrero. «Yo guardo la verdadera historia», dijo esa voz profunda y pausada, y avanzó un paso al centro, iluminándose solo un poco. «Y créanme, lo que Sofía dice es solo la punta del iceberg». El murmullo creció en volumen. Alejandro y Clara se miraron de nuevo, con ojos llenos de preguntas que aún no tenían respuestas. La figura se detuvo, respiró hondo y dijo: «Pero primero, necesito que me escuchen, porque la verdad que está por salir destruirá todo lo que creían conocer, incluso a ustedes mismos». La tensión se cortó el aire, tan denso como una tormenta a punto de estallar. Y en ese instante, Clara supo que la noche apenas comenzaba, que tras el veneno, tras el secreto familiar, venía algo terrible, algo imposible. ¿Quién era realmente la sombra que acababa de entrar? ¿Qué más mentiras escondía esa mansión? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger esa verdad? Nadie lo sabía, y nadie podía imaginarlo. Pero en esa casa, el juego acababa de cambiar por completo. La figura bajo el sombrero dio un paso al frente, la luz apenas iluminando sus ojos. «Lo que Sofía ha dicho es solo la superficie», afirmó con voz firme. La mansión se quedó en un silencio que dolía, como un pulso detenido. Clara sentía el corazón retumbar en el pecho, la opresión creciendo, como si fuera a explotar. De repente, un ruido seco rompió la calma. Un disparo retumbó en la sala. Gritos y caos estallaron en segundos. Todos se agacharon o buscaron refugio. Alejandro bajó la vista y vio que la figura con el sombrero cayó al suelo, con la mano sangrando sobre el mármol frío. La bala había encontrado su objetivo, y ahora ese misterio estaba tirado, tan vulnerable como ellos. Pero la sorpresa no terminó ahí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces se encendieron de golpe y en medio de la confusión, Sofía estaba de pie, con las manos manchadas de sangre. No era solo tensión, era una escena de película, o peor, la peor pesadilla. Su sonrisa era cortada por un filo invisible,
pura amenaza. ¿Creían que todo esto era solo un juego de máscaras? Se burló, su voz helada cortando el aire. Empezó a caminar lentamente hacia Alejandro y Clara, sin que nadie se atreviera a moverse. «Yo no solo traje la verdad, también traje justicia», dijo, con un brillo peligroso en los ojos. Alejandro la miró, paralizado, sin entender. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La rabia, la impotencia y el miedo se enredaban en un nudo imposible de soltar. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. Débil. Ella no respondió, solo levantó la mano y mostró un pequeño frasco. El frasco que, según había dicho, contenía el veneno que acabó con Javier. Todo fue planeado. Javier estaba a punto de contar cosas que destruirían esta familia. Dijo, «Cosas que no puedo permitir». La sala se quedó congelada. Nadie respiraba. Pero justo cuando parecía que Sofía iba a actuar, la puerta principal se abrió de golpe. 2 policías entraron con rapidez. La tensión explotó. La sorpresa y el alivio se mezclaron en un instante caótico. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos, apuntando a Sofía con la linterna. «Está arrestada por asesinato». Sofía congeló su sonrisa y soltó el frasco que cayó al suelo con un chasquido. Pero el golpe más fuerte estaba por llegar. Mientras todo esto sucedía, Clara se dio cuenta de algo que la dejó helada. En el frasco roto, mezclado aún con el veneno, había una pequeña etiqueta con un nombre. Un nombre que no era ni el de Sofía, ni el de Javier, ni Alejandro. Era el suyo. Clara se quedó paralizada. La gente la miraba, ahora con ojos aún más acusadores. Alejandro la buscó con la mirada, un destello de horror cruzando su rostro. ¿Cómo era posible? Clara, la hija perdida, la humilde sirvienta, ¿estaba ahí también enredada en esta red mortal? Pero antes de que pudiera decir algo, el policía que acababa de entrar hizo un gesto y habló bajo al otro. «Tenemos que hablar contigo, señora Méndez. Hay algo que no concuerda con tu historia». La mirada de Sofía se endureció. «¿Qué pasa?», preguntó con voz cortante. El policía no respondió. Solo miró a Clara de nuevo, como si supiera la verdad que ella misma no quería enfrentar. La mansión volvió a sumirse en un silencio pesado. El reloj marcó un segundo más, un segundo que se alargaba como una eternidad. Los secretos, las mentiras, la sangre, todo estaba listo para explotar de nuevo. Y nadie, absolutamente nadie, sabía qué pasaría después. Clara sintió que todo a su alrededor temblaba. Su vida, su identidad, su futuro, estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Quién había puesto su nombre en ese veneno? ¿Qué juego oscuro la tenía atrapada? La respuesta estaba cerca, pero nadie podría decir que iba a ser fácil, ni segura. La sala siguió en silencio, pesado, casi irrespirable. Clara apenas podía creer lo que acababa de ver. Su nombre estampado en ese frasco con veneno, ahora roto en el suelo. El frío se le había metido en los huesos, un nudo en la garganta que le ahogaba la voz. A su alrededor, las caras de los invitados se retorcían entre la sorpresa y la condena silenciosa. Alejandro la miraba con ojos que ya no tenían brillo, solo miedo y confusión. Sofía, con las manos aún manchadas de sangre, sostenía la mirada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fría como un cuchillo. Pero entonces la tensión se cortó de golpe. Un estruendo seco retumbó en la entrada. La puerta principal, que hasta ese momento había estado cerrada con llave bajo vigilancia, explotó en pedazos con un ataque brutal. Todos se quedaron paralizados, y luego corrieron a cubrirse cuando un grupo de personas encapuchadas irrumpió en la mansión con una violencia inesperada, sus pasos resonando como amenazas. «Al suelo», gritaron con voces cavernosas y siniestras, mientras los rostros detrás de las capuchas no se revelaban, solo sombras. La sala se convirtió en caos en segundos. Gritos, empujones, objetos cayendo. Alejandro intentó proteger a Clara, pero uno de los encapuchados lo empujó hacia atrás con fuerza, dejándolo caer al mármol frío. Clara gritó, una mezcla de terror y rabia que le rompía el pecho. Los hombres comenzaron a buscar algo,
moviéndose con precisión entre las habitaciones. Pero una de esas figuras se acercó hacia Clara, levantando la capucha al tiempo que hablaba con voz profunda, implacable. «Sabemos que tú tienes la clave», dijo, y, en ese instante, la luz se apagó completamente. Solo el ruido seco de un disparo rompió la oscuridad. Cuando las luces volvieron, la escena había cambiado sin remedio. Alejandro estaba tendido en el suelo, inmóvil, con un charco rojo formándose lentamente bajo su cabeza. Claramente estaba herido. Tal vez peor. Sofía no estaba donde la habían visto por última vez. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero lo más impactante fue lo que el hombre encapuchado tenía en la mano. Un sobre viejo con un sello que todos reconocieron al instante. Era el emblema de la familia Méndez, pero ese no era el detalle más escalofriante. El sobre estaba dirigido a Clara. Sus manos temblaban mientras lo tomaba, la piel fría, los ojos fijos, en la tinta que parecía abrasarle la retina. Dentro, una carta amarillenta y desgastada. Clara la leyó en voz baja, pero sus palabras no necesitaron más que un par de frases para paralizar a todos. «Clara, si estás leyendo esto, es porque nada salió como debía. Este secreto que nos une no es lo que imaginas. No soy tu padre, ni tú mi hija». Un murmullo fresco recorrió la sala, como el viento helado de una tormenta que se anuncia. Clara alzó la vista, desconcertada, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Todos miraban su reacción, expectantes y confundidos. «¿Qué estás diciendo?», logró preguntarle Alejandro con voz débil desde el suelo, sin quitarle los ojos de encima. «Lo que digo es la verdad», continuó la voz grave del encapuchado, ahora sin máscara, mostrando un rostro que nadie esperaba: Javier. Pero Javier, vivo y de pie, con una expresión fría y cruel, ajeno al hombre que había estado agonizando apenas minutos antes. La sala quedó helada. Clavaron los ojos en él, sin saber si temerle o dudar de su propia cordura. «Sí, me mataron, a mí mismo. Esa fue la broma final», dijo con una sonrisa corta, oscura, casi burlona. «El que vieron tirado en el suelo era un cuerpo de mentira. Mi plan siempre fue uno solo: hacer que esta familia se destruyera a sí misma». La mente de Clara explotó en 1000 pedazos. Todo lo que creyeron, todo lo que sé, juraron, estaba torcido. Javier, el hombre que todos creían muerto, se apartó el sombrero, revelando que llevaba durante toda la noche un micrófono oculto y pequeños dispositivos en la ropa. «Estoy aquí para exponerlos a todos, a Sofía, a Alejandro y a ti, Clara. Ustedes no son víctimas, son piezas de un juego perverso que ya no puedo detener». La tensión escaló a niveles insospechados. Sofía apareció detrás de una columna, no muerta, sino riendo, como si todo aquello fuera parte de un espectáculo macabro. «¿Creyeron que podían jugar con mí? Yo también estaba en la trampa», dijo acercándose lentamente a Clara. «Y tú, Clara, no eres hija de nadie. Alguien te plantó aquí para destruirnos desde dentro». Las palabras se clavaron como puñales. Clara sintió que todo su mundo se quemaba, se deshacía, que el suelo se abría bajo sus pies. El caos ya no era solo físico, era una tormenta que devoraba todo a su paso: identidades, lealtades, vidas. Y en medio de ese infierno, Javier señaló directamente a Clara: «Eres la verdadera traidora, la mente detrás de todo, la que orquestó la desaparición de Alejandro, hace años». El silencio se volvió un grito ensordecedor en el corazón de Clara. Todo se había roto. Pero lo peor estaba por venir. Porque la verdad, la verdadera verdad, apenas empezaba a salir a la luz. El silencio explotó en la sala. La voz de Javier, burlona y fría, retumbaba en cada esquina. Clara se quedó paralizada, el corazón golpeándole con furia en el pecho. Casi le faltaba el aire. ¿Mente detrás de todo? ¿Ella? ¿Cómo podía ser posible? Pero justo cuando parecía que todo iba a derrumbarse en pedazos, un ruido seco cortó la tensión. Era un clic, un sonido pequeño, pero lo suficientemente claro como para llamar la atención. Todos giraron la cabeza hacia un rincón oscuro de la sala, donde el viejo reloj de pared empezó a sonar de manera extraña, como si alguien lo hubiera manipulado. Y entonces, como si la pared misma se estuviera abriendo,
un panel oculto se deslizó lentamente, revelando una habitación secreta. Un pasillo estrecho y oscuro apareció. La luz apenas entraba, pero si algo estaba claro, era que esa noche guardaba aún más secretos. De pronto, una figura infantil emergió de la sombra, una niña de apenas 8 años, con ojos enormes y oscuros que brillaban a pesar de la penumbra. Su ropa estaba arrugada, sucia, pero su mirada era sorprendentemente firme. Clara se quedó sin palabras. Todos los invitados cerraron la boca, estupefactos, mientras la niña avanzaba hacia el centro de la sala. ¿Quién? Alguien susurró. Ella es real, dijo la niña con una voz clara pero temblorosa. Yo soy la verdadera Clara. Un murmullo de confusión explotó entre la gente. Clara dio un paso atrás, el nudo en la garganta haciéndole doler el pecho como si alguien apretara con fuerza. Javier sonrió de forma sardónica, como si esta revelación fuera parte de su plan maestro. Pero esta vez no pudo disimular un dejo de desconcierto. La niña levantó la mano y mostró algo que nadie esperaba. Un colgante idéntico al que Clara llevaba siempre escondido en el collar, el mismo que Alejandro había guardado con tanto celo durante años. «Papá me puso esto», dijo la niña, antes de desaparecer, de que todo se rompiera. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era dolor puro recogido en las miradas. Alejandro cayó de rodillas, la piel blanca como el mármol, los ojos llenos de lágrimas que él se negaba a dejar caer. «No, no puede ser», balbuceó. «¿Qué hicimos?» Mientras tanto, Sofía apretó los puños. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. La tormenta que había provocado parecía controlarse por un instante. Clara sintió sus ojos arder, las lágrimas corriéndole sin permiso. La niña que tenía frente a ella apenas podía mantener la mirada, pero había una fuerza que atravesaba los muros de la mentira. «Me quitaron mi nombre, me robaron mi vida», susurró la niña. Y en ese instante, la sala pareció detenerse. Pero entonces, Javier soltó una carcajada corta y seca, que se volvió un grito de furia contenida. «Eso no cambia nada. Todo esto es solo el disfraz de una mentira mucho más grande». De repente, con un movimiento rápido y desesperado, sacó un sobre grueso y lo tiró en medio del salón. «Esto», dijo señalándolo, «explica todo. Las identidades falsas, el veneno, los dobles juegos. Es el documento que prueba la verdad verdadera». Todos se acercaron lentamente, como si el papel tuviera un peso físico que podía aplastarlos. Clara, con la garganta seca, recogió el sobre. Lo abrió con manos que temblaban y leyó las primeras líneas en voz baja, dejando escapar un jadeo que atravesó la sala como un puñal. «Este documento certifica que Clara no es hija de Alejandro Méndez. Ella es la hija de Javier». La bomba explotó sin misericordia en el corazón de todos. Los ojos de Alejandro, clavados en Clara, se llenaron de una mezcla terrible: traición, sorpresa, un dolor tan profundo que casi parecía un puñal clavado. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su pecho ardía con un fuego imposible de apagar. El verdadero juego comenzaba a mostrar sus reglas más crueles. En ese instante, la niña, con sus ojitos brillantes de temor y esperanza, susurró lo que nadie se atrevía a decir: «Somos hermanas». El eco de aquellas palabras colgó en la mansión de Méndez como una sentencia. Pero entonces las luces volvieron a parpadear y una sombra se deslizó en la entrada. Nadie la vio venir, y con una voz que helaba la sangre, la nueva figura anunció: «Los secretos familiares solo son el comienzo. Lo que viene ahora destruirá todo y a todos». Un disparo resonó en la distancia. La noche, esta vez, no tenía regreso. El disparo cortó el aire como un cuchillo caliente. La figura que había entrado se desplomó, y el silencio volvió a tragarse la mansión, más frío y pesado que nunca. Todos quedaron paralizados, cada uno con la respiración presa, el corazón desbocado. Pero de repente, un suspiro distinto se filtró entre ellos. La figura arrodillada no era Sofía, ni Alejandro, y tampoco era Javier. Era Clara. Sus manos temblaban, empapadas en sangre que no era suya. Fue un instante de angustia pura, un gesto que desenredó todo.
Nadie siguió hablando. Solo miraban incapaces de apartar la vista. —¡Clara! —exclamó Alejandro, arrastrándose hacia ella, la voz rota, la piel de gallina. ¿Qué hiciste? Ella no respondió. Sujetó con fuerza el cuerpo que apenas respiraba. Era Sofía, la exesposa, la que había armado este caos. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, la sangre manando de un corte profundo en el pecho. —No era mi intención —susurró Clara con voz quebrada—, pero no me dejaba opción. La tensión explotó de nuevo. La sala entera se dividió en ecos de acusaciones y susurros temblorosos. Pero la bomba no había terminado de estallar. Con un movimiento casi imperceptible, Sofía abrió los ojos. Su mirada era un pozo oscuro, pero en ese instante lanzó unas palabras que congelaron la sangre de todos. «Tú nunca fuiste la hija de Alejandro». Un suspiro colectivo, un desvanecimiento invisible. Clara sintió que un peso terrible le aplastaba el pecho, un dolor tan frío que le paralizaba los dedos. Alejandro se aferró a ella, los ojos llenos de una mezcla amarga de miedo y desesperación. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sin poder creerlo. Sofía apenas pudo sostener la mirada, la voz débil pero con una fuerza que dolía. «Fuiste un experimento, no una hija, una mentira creada para cubrir otro secreto que olvidaron proteger». La sala se hundió en un silencio sepulcral. Pero a lo lejos, un ruido seco rompió toda la oscuridad. El colgante que la niña había mostrado momentos atrás comenzó a brillar, lanzando destellos tenues y vacilantes. Clara lo miró, atrapada entre el desconcierto y el miedo. Lo que la niña dijo fue un golpe, pero ahora era solo el principio. «¡Ese colgante!», gritó Javier, recobrando el tono cruel de siempre, irguiéndose. «Con dificultad. Eso demuestra que han jugado con todos nosotros, que estamos atrapados en una mentira mucho más grande que cualquier familia». Las palabras retumbaban, haciéndose eco en cada muro, cada alma. Pero justo cuando parecía que todo se derrumbaba para siempre, un grito desgarrador salió de la oscuridad. «No somos juguetes». Una voz desconocida y quebrada invadió la sala. «No permitiremos que nos destruyan». Una figura apareció ante la luz tenue, una mujer joven, con los ojos llenos de rabia y lágrimas, sosteniendo algo en sus manos. Un sobre sellado, antiguo, pero con un escudo que helaba la sangre. Entre sus manos, el escudo de la familia Méndez. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras, cortantes. «Soy la hermana verdadera de Clara, no la niña, no la mentira, la que desapareció y que ellos intentaron borrar para siempre». Un murmullo se esparció como pólvora. La mujer avanzó un paso. Miró a Clara fijamente, con una mezcla de odio y compasión que casi partía el alma. «Nos robaron nuestros nombres, nuestros recuerdos. Nos utilizaron para jugar con el poder». Clara apenas pudo respirar, la garganta atrapada en un nudo que dolía más que cualquier herida. Uno a uno, los rostros reflejaron miedo, sorpresa, dudas que explotaban en miles de preguntas sin resolver. «¿Y ahora?», preguntó alguien desde el fondo, la voz casi quebrándose. «¿Quiénes somos? ¿Qué nos queda cuando nos quitan todo?». Pero antes de que la respuesta llegara, la puerta se cerró de golpe. Un clic seco, metálico que resonó en la sala. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Solo la voz de la joven se escuchó entonces, firme y firme. «No confesiones, solo la verdad. Pero primero, alguien tiene que pagar». El corazón de Clara latió con fuerza brutal. Sabía que lo peor estaba por comenzar, y que esta vez nadie saldría igual. ¿Quién era esa mujer nueva? ¿Por qué decía la verdad con tanto odio? ¿Y qué seguiría ahora, en esa oscuridad profunda donde los fantasmas parecían cobrar vida? La noche apenas despertaba y el juego de las mentiras estaba lejos de acabar. Un disparo resonó en la distancia, y con él, la mansión se sumergió en un abismo que nadie podría olvidar. El disparo resonó y la mansión se sumió en un silencio terrible. La figura que acababa de caer se movió apenas, un hilo de sangre marcando el suelo brillante.
Todos contuvieron la respiración. Hasta que, con un esfuerzo brusco, Clara soltó un jadeo ahogado y se llevó las manos a la boca. Sofía estaba viva, pero apenas. La sangre chorreaba por su vestido, indefensa y frágil en el frío mármol. Alejandro se desplomó a su lado, temblando, con el miedo clavado como una puñalada en el pecho. No había tiempo para preguntas. El caos explotaba por dentro. Entonces, de repente, una voz temblorosa rompió el silencio. No era ni Javier, ni Sofía, ni Alejandro. Era la niña que antes había aparecido, la verdadera Clara, la que parecía una sombra de luz en medio del desastre. «¡Esperen!», gritó con una mezcla de desesperación y fuerza. «Todo está mal. No es como dicen». Todos la miraron confundidos, las miradas clavadas, los cuerpos tensos. «No soy quien creen», continuó, con los ojos brillando entre lágrimas. «No soy solo la hija perdida ni la hermana. Soy la verdad que nadie quiere ver». Clara, la joven de vestido elegante y ojos fieros, dio un paso adelante, casi temblando. Pero justo cuando iba a decir algo, un sonido extraño retumbó detrás de ellos. Era un clic metálico seco, aterrador. «¡Alto!», ordenó una voz desconocida desde las sombras, autoritaria y fría. «Nadie se mueve». Todos giraron al unísono hacia la puerta del salón, que se abrió lentamente para revelar a un hombre alto, con un uniforme impecable. Su rostro era serio, sin emociones. En su mano llevaba una placa que brillaba a la luz tenue. «Soy el agente Ramírez», dijo con voz firme, «y lamentablemente esta reunión es una escena de crimen oficial, aquí y ahora». Un murmullo nervioso recorrió la sala. La tensión subió hasta llegar al límite. Clara sintió que el aire se le cortaba, un nudo apretándole la garganta. «¿Escena de crimen?», balbuceó Alejandro aún arrodillado junto a Sofía. «Pero, ¿quién? ¿Qué pasó realmente?». El agente caminó despacio entre el grupo, observando cada detalle, cada rostro pintado de miedo o sospecha. «Porque aquí va la bomba», dijo Ramírez, deteniéndose, justo frente a Clara. «Hay pruebas suficientes para afirmar que ninguno», apostilló con un gesto frío, «ninguno de ustedes está diciendo toda la verdad». Clara tragó saliva. El terror le apretaba el pecho, como si las paredes la empujaran hacia adentro. «Además», continuó el agente sacando de su chaqueta una carpeta, «he descubierto algo que cambiará todo esto para siempre. Algo que nadie esperaba». La sala se quedó muda. El único sonido era la respiración acelerada y el tic-tac lejano del reloj viejo. El agente abrió la carpeta y sacó fotos. Fotos claras, sin edición. Gente, lugares, documentos. «Estas fotos», dijo, «muestran a Clara y a Sofía juntas hace 5 años, pero no en la mansión. Están en un hospital psiquiátrico. Y, junto a ellas, hay otra persona importante, Alejandro». Todos parpadearon confundidos, mientras él continuó. «Aquí está el giro final. Esta noche no es solo una fachada de secretos familiares. Es un experimento. Los 3 fueron pacientes en ese hospital, sujetos a un tratamiento secreto. Todo lo que creen saber sobre sus identidades fue implantado». Las miradas se ensombrecieron. La confusión y la incredulidad explotaron en la sala. Clara sintió un frío que le atravesaba hasta los huesos. Su mano tembló mientras intentaba mantener el equilibrio. «¿Qué?», jadeó. «¿Eso significa que nada de esto es real? ¿Quién soy entonces?». El silencio se volvió una presión insoportable. La niña, la verdadera Clara, se llevó la mano a la boca, temblando. «¿Eso quiere decir que yo no soy?», vaciló, sin poder terminar la frase. El agente levantó la mirada, serio, pero con un brillo casi triste. «Exacto. Esta noche, ninguno es quien cree. Y lo que siguen buscando no está en un árbol genealógico ni en una mentira familiar. Está enterrado en la mente». De pronto, mientras la tensión parecía explotar, las luces parpadearon otra vez, y la pantalla del televisor en una esquina se encendió sola. Una voz empezó a hablar, metálica, lista para cortar cualquier esperanza. «Bienvenidos al verdadero juego». Alejandro agarró el brazo de Clara, sus ojos suplicándole no rendirse. La mansión temblaba con secretos más profundos que la muerte y la traición.
y solo una pregunta ardía ahora en todas las bocas. ¿Quién realmente controla todo? Y más importante, ¿sobrevivirán para descubrirlo? La noche estaba lejos de terminar, y lo peor aún no había llegado. El silencio se volvió absoluto. La voz metálico de la tele seguía su monólogo implacable, pero era como si nadie la oyera. Clara tenía el corazón martillando en el pecho. La habitación se deshacía en un torbellino de dudas y miedo. Alejandro apretaba su brazo con desesperación, mientras Sofía y Javier, vestidos de mentiras y traiciones, se miraban con odio contenido. Entonces, justo cuando parecía que la pesadilla no podía hacerse más densa, algo explotó en la sala. Un grito desgarrado llegó desde el fondo. Era la niña, la verdadera Clara, que se dejó caer al suelo, sacudiéndose, como si tratara de arrancar de sí misma una sombra pesada. «¡No es verdad!», clamó con lágrimas y rabia. «Todo esto es un juego sucio. ¡Nos están usando!». Todos giraron con rapidez para mirarla. Sus ojos gigantes brillaban entre sollozos, y por primera vez, la sala sintió el peso de su verdad genuina. Pero la calma duró un segundo. De pronto, la pantalla de la televisión parpadeó, y la voz volvió, esta vez con un tono urgente, casi susurrante. Momentos antes de la verdad absoluta. Un recuerdo olvidado regresará. Un silencio mortal cayó otra vez. Los rostros se tensaron. Nadie entendía. Y entonces, el celular de Clara vibró en sus manos. Lo sacó temblando, y la pantalla mostró un video. Lo abrió sin pensar, y en segundos, la imagen le aplastó el pecho. Era ella, la verdadera Clara, pero en otro tiempo, otra vida, nueva, sonriente, feliz, junto a un hombre que no era Alejandro ni Javier. El video mostraba a Clara de niña, abrazada con fuerza a un hombre joven, con ojos llenos de amor. Él le decía su nombre con voz dulce, Clara, mi pequeña, y en sus manos sostenía un collar idéntico al que la niña había enseñado. Pero lo inesperado fue lo que siguió. En esa grabación apareció una mujer más. No era Sofía ni ninguna de las otras caras que conocían. Era alguien distinto, alguien desconocido que acariciaba la cabeza de Clara y susurraba, «Te protegeré siempre, pase lo que pase». El corazón de Clara se detuvo por un instante. Era su madre, o al menos así parecía. Pero la bomba explotó en ese momento. La mujer se volvió hacia la cámara y en un rostro que nadie reconocería como familiar, pronunció un nombre que cambió todo. «Haz que sepa la verdad, antes de que sea demasiado tarde». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Alejandro y luego a Sofía, quienes seguían paralizados por el impacto del video. Javier, con sus ojos sin brillo, no pudo apartar la mirada, como si aquel mensaje fuera un disparo directo a su alma. En la sala, los murmullos estallaron, pero se cortaron cuando la figura encapuchada que había irrumpido antes reapareció entre la gente, esta vez sin capucha. Su rostro era un espejo quebrado, una mezcla de miedo, determinación y una verdad terrible. «Soy yo», dijo con voz quebrada, «y el verdadero juego no empezó aquí, sino hace mucho. Nosotros no somos víctimas, somos piezas de un plan mucho más oscuro». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos. «La niña del vídeo», continuó, «no es ninguna de las Claras que conocen. Ella es la única esperanza que queda». El miedo se volvió palpable. Las conexiones invisibles entre ellos se tensaron hasta romperse. La sensación de que todos estaban atrapados en algo demasiado grande para comprenderlos los asfixiaba. Clara sintió el peso en el pecho, un dolor brutal, la garganta atrapada en un nudo imposible de soltar. «¿Entonces quién soy?», preguntó, con la voz rota. La figura no respondió. De repente, desde la oscuridad, un sonido seco y metálico resonó. Todos voltearon, y vieron a Sofía, arrodillada, con un objeto pequeño en la mano que brillaba tenuemente. «Esto», dijo entre dientes, «es la llave, la última pieza». Clara dio un paso hacia adelante, un destello de esperanza atravesando su miedo. Pero justo cuando parecía que algo iba a cambiar, un estruendo sacudió la mansión.
Las luces parpadearon y se apagaron. Un segundo después, todas las cámaras y micrófonos, que supuestamente no existían, comenzaron a visualizarse, apuntando a cada rostro, a cada movimiento. Y entonces, una voz desconocida, suave y fría, susurró en los altavoces del salón. Bienvenidos al verdadero espectáculo. Ahora sí, la función comienza. La oscuridad no solo cubría la mansión, sino también la verdad que ahora parecía imposible de alcanzar. Y Clara, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos, supo que nada volvería a ser igual. Ni ella, ni Alejandro, ni nadie. ¿Serían capaces de descubrir quién mandaba en esta nueva isla de mentiras? ¿O estaban condenados a perderse, atrapados en un juego que siempre estuvo más allá de su comprensión? El reloj seguía su marcha, implacable. Y la noche apenas despertaba. La mansión tembló como si el suelo se rompiera bajo sus propios cimientos. Clara, con el pulso disparado y la garganta seca, cayó de rodillas junto a Sofía, mientras el cuerpo de Alejandro yacía inmóvil unos metros más allá, la sangre afilando el frío del mármol. Sus manos temblaban, no solo de miedo, sino de una rabia que le quemaba las entrañas. El silencio era un puñal. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Nadie podía creer lo que estaba pasando. ¿Quién confiaba ya? ¿Quién era quién? La verdad se desangraba hacia todas partes, imparable. Un juego macabro donde cada movimiento parecía condenado. Clara levantó la vista y vio a la niña que había aparecido de las sombras, esa pequeña que había dicho ser la verdadera Clara. Sus ojos oscuros reflejaban un abismo inconmensurable, y sin embargo, había en ellos una chispa de inocencia y fuerza que nadie podía ignorar. Así es, susurró la niña, con la voz quebrada, pero firme. La verdad es que fuimos todas víctimas de una mentira diseñada para destruirnos, pero también fuimos las piedras de un castillo que nadie supo construir. Alejandro abrió los ojos con dificultad, su piel empalidecida contra el brillo mortal del mármol. Miró a Clara, con un hilo de voz que se le escapaba entre los labios partidos. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué? Ella no tuvo fuerzas para contestar. El peso de los años, de las traiciones, de los secretos ocultos, le aplastaba el pecho como una losa. Entonces, de repente, Sofía, con un hilo de voz ronca, habló por última vez. No somos lo que creemos. La familia es un espejismo. La mansión pareció contener el aliento. De la oscuridad emergió la mujer joven que había aparecido como una revelación final. Su rostro, marcado por el dolor y la determinación, fue el último golpe. Todo esto, dijo, sosteniendo aquel sobre antiguo, es solo la punta de un iceberg que se derrite. Nosotros fuimos piezas de un experimento cruel, manipulados para destruirnos y servir a otros. La sala quedó en un suspenso absoluto, solo rota por el leve respiro de Clara y el latido lento pero constante de su corazón. En ese instante, ella supo que el final era también un comienzo de saber, sanar y reconstruir. No más mentiras, no más máscaras. La verdad dolía, sí, pero también liberaba. Con un esfuerzo titánico, Clara se puso de pie, la mirada clavada en cada persona en la sala, en aquel laberinto de sombra y luz. Nos han robado mucho, dijo, con voz firme, pero lo que nadie podrá jamás quitarnos es lo que somos por dentro, nuestra voluntad de luchar, de vivir, de ser auténticos. Un murmullo tímido comenzó a crecer, primero como un susurro, luego como una marea contenida que rompió en aplausos inquietos. No era un final feliz, pero era un cierre, un adiós a lo falso. La policía llegó, silenciando el ruido, pero sin apagar la llama que recién nacía. Alejandro fue trasladado, no sin promesas veladas y miradas que significaban más de lo que las palabras podían decir. Sofía y Javier quedaron bajo custodia, sus secretos destatados bajo la luz. Más brutal, la niña, la verdadera Clara, se acercó a Clara, tomando su mano con la suavidad de un bálsamo inesperado. Hubo lágrimas sin palabras, abrazos sin rencores, porque al final, en medio de la ruina, brotaba una verdad sencilla. No eran enemigos, ni rivales, sino fragmentos de una misma alma rota, intentando reconstruirse.
La mansión de los Méndez quedó atrás, pero la historia de Clara apenas comenzaba. Un futuro que asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Un camino inevitable hacia la libertad, hacia la identidad real. Y allá, bajo el último rayo de luna, Clara respiró profundo. La oscuridad cedía, pero su batalla apenas florecía. Escucha bien, tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna de las próximas historias. Exclusivas que vienen con todo. No dejes que el algoritmo te deje fuera. Destruye el botón de like ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a lo grande y que llegue alto donde debe. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sientes de este final que te dejó sin aliento. Quiero leerlo todo. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber esta historia y su desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo que significa apoyar el canal y hacer que sigamos creciendo. ¿Vas a ser parte o te vas a quedar fuera? La decisión es tuya, pero el momento es ahora.